Continuemos viendo cómo se muestra Dios como Padre a través de las palabras de Jesús, su Hijo, para poder entender, comprender y vivir estas palabras y experiencia de fe. Recordamos ya la parábola de la oveja perdida, en donde Dios se encarga de recordarnos que aquí nadie es más importante que otro y que cuando uno se pierde, ese es buscado hasta ser encontrado y que todos los demás son invitados a llenarse de gozo y alegría cuando ese perdido es encontrado, mas no juzgado ni castigado, alegría y fiesta. Esto nos recuerda otra parábola, la parábola del Padre misericordioso o mal llamada del Hijo pródigo, en donde uno de dos hijos de un padre dueño de una hacienda decide hacerse de la herencia del padre y vivir su propia vida lejos de la hacienda, algo que en general no se hacía en esa época, que era como una traición a la familia. Pero él va y malgasta todos los bienes que su padre le había dado en herencia. Y cuando se da cuenta del error que ha cometido, vuelve humillado a su casa. El padre, según la tradición antigua, no debió haberlo recibido. Pero este padre, cuando ve a su hijo volver, lo único que hace es correr a su encuentro y abrazarlo. No le pregunta lo que hizo, no le pregunta por qué lo hizo. Solo quiere abrazarlo y amarlo, porque es su padre. E incluso hace una fiesta para que todos celebren, porque su hijo, dice, estaba muerto y ahora ha vuelto a vivir. El problema es que a nosotros nos cuesta reconocer que Dios sea tan bueno. Y así, el hermano de este hijo que se escapa y vuelve, no acepta que su hijo vuelva y juzga al padre por ser bueno. No está dispuesto a aceptar ni perdonar a su hermano, sino que él cree que es mejor que el hermano porque no pecó de esa manera. Y no puede alegrarse. Y ese es uno de los peores pecados del ser humano. No poder alegrarse como Jesús nos invita cuando un pecador vuelve. Cuando Dios obra en nuestras vidas, queremos el castigo, queremos ver sufrir al otro. Y Dios no es así. Dios abraza, Dios ama, Dios perdona y solo va a tu encuentro sin preguntarte qué hiciste ni por qué lo hiciste. Ese es el Dios todopoderoso, todo misericordioso que nos muestra Jesús y en el cual creemos. Así también Jesús nos muestra con la parábola de los obreros de la última hora un ejemplo claro de cómo Dios mira su propia justicia. Y es que se llama a unos obreros a trabajar en la viña. Pero resulta que unos llegaron primero y otros llegaron al final. Y Dios, el Padre, el dueño de la viña, decide pagarles a todos lo mismo. Y los primeros se quejan porque ganaron lo mismo, que es lo que habían aclarado antes con el dueño, que los últimos. Y lo encuentran injusto cuando ellos sabían lo que iban a recibir. Y la pregunta que hace el dueño de la viña es radicalmente importante para nosotros y para comprender cómo nos cuesta relacionarnos con este Dios todo amor y todo misericordia. Y la pregunta es, ¿por qué toman a mal que yo sea bueno? Eso dice el dueño de la viña. ¿Por qué toman a mal que yo quiera darle?
que yo quiera pagarle al resto lo mismo que te pagué a ti, aunque haya trabajado menos? ¿Por qué crees que es un castigo para ti? ¿Por qué crees que yo estoy promoviendo la flojera del otro? ¿No puedo ser solo bueno? ¿No puedo solo regalar amor? Pregunta Dios. ¿Cuánto nos cuesta entender eso? Y Dios te dice, me dice a mí, ¿acaso no puedo regalarte mi amor, mi perdón? ¿Acaso no puedo buscarte cuando te pierdes? ¿Acaso no puedo abrazarte cuando estás solo? ¿Acaso no puedo entregarte todo lo que soy? Solo porque quiero, no porque lo merezcas. Es difícil creer en un padre, en una madre así, sin juicio, sin castigo, todo amoroso. Así Dios se muestra a nosotros y nos dice a través de Jesús que esta es la verdad y que no importa el camino que tú tomes mientras creas en Dios y confíes tu vida en Él. Así incluso a través de otra parábola de los dos hijos, Jesús nos recuerda en que hay un padre que llama a sus dos hijos a trabajar. Uno le dice que no va a ir, pero luego va. Y hay otro que le dice que va a ir, pero no va. Y ahí Jesús hace la pregunta, ¿cuál hijo cumplió la voluntad de su padre? Pues el que fue. Y así es Dios con nosotros, porque Dios sabe que a veces somos reticentes, duros de cabeza, nos cuesta creer, le buscamos la quinta pata al gato y buscamos siempre aquella crítica pesada, aquel juicio, aquel castigo, siempre complicamos las cosas. Pero a Dios le importa que vayamos a trabajar a la viña. Aunque nos hayamos equivocado, es mejor llegar tarde a no llegar, como los obreros de la viña. Ahora lo que no podemos hacer es no llegar. Lo que no podemos hacer es dejar de creer y dejar de hablar en Dios, porque así dejamos de sentirlo, vivirlo y compartirlo entre nosotros. Dejamos de ser hermanos y hermanas en la fe para vivir en una fraternidad real en donde hay un solo Dios y Padre de todos nosotros. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos a través de sus parábolas, en que la relación de Dios con nosotros depende primero de Dios y nosotros respondemos a esa invitación. Respondemos tratando de amar, respondemos tratando de hacer su voluntad, respondemos tratando de ser buenos hermanos y hermanas. Pero esa relación depende de Dios, porque es Dios quien crea por amor y para el amor. Y a veces a nosotros nos cuesta entender y nos cuesta amar. Pero Jesús nos invita a reconocer a Dios como este Padre que va corriendo a abrazarte, como este Padre que te acepta aunque llegues tarde, como este Padre que te invita a trabajar en su viña y cumplir con su voluntad por tu propio bien, para que tú conozcas la vida y puedas ser vida también para los demás. Ese es nuestro Padre Dios, todopoderoso, todo amoroso, todo tierno, todo abrazo, todo cariño. Es ese Padre que solo puede ser Dios, lleno de amor, para ti, para mí y para todos nosotros. Ese es el credo de nuestra fe. Eso es creer en Dios como Padre.